Lo positivo y lo negativo. Hoy es 15 de agosto del 2014. Hoy les voy a hablar sobre lo negativo y lo positivo, pero en el plano o comparándolo con lo que es divino y con lo que es humano. Y para empezar a hablarles sobre este tema, quiero platicarles sobre las mariposas. Yo creo que la mayoría sabe que la mariposa sale de un gusano. Para hablarles de manera simple, sale de un gusano. Hace unos días o semanas miré una gráfica donde estaba un gusano arrastrándose por la rama y una mariposa volando, y le dice la mariposa: para que puedas volar necesitas ser transformado, o necesitas transformarte para que puedas volar. Eso es lo que supuestamente le decía la mariposa al gusano, o a la oruga de donde sale la mariposa. Y estaba yo pensando precisamente esta mañana en eso, porque hay muchas personas que les trato de explicar sobre la nueva naturaleza, o sobre la naturaleza divina y naturaleza humana, y no me entienden. No me entienden, por ningún lado que les explique no me entienden. Y luego estaba recordando esta mañana eso, y pensé, bueno, ese es un buen ejemplo, el de la mariposa y el gusano, porque hablando de lo negativo y lo positivo, porque muchas personas que dicen creer en Dios, y les recuerdo, creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas muy distintas. Bueno, personas que dicen creer en Dios usan mucho el positivismo. Alguien se enferma o sucede algo y empiezan a declarar que está sano y que está sano y que está sano, o algo de prosperidad, y empiezan a declarar, y siempre se escucha eso, de mucho positivismo. Y por el otro lado, a personas que se dicen no ser creyentes, usan o como naturaleza, digamos, les sale espontáneo, les sale sin planearlo el negativismo. O sea que son negativos para todo, nada lo miran positivo. Entonces tenemos aquí dos extremos, el que todo mira negativo y el que todo mira positivo, diciendo o declarando cosas en positivo, o sea, positivo al extremo. Pero volviendo a la mariposa y al gusano, yo estaba pensando cómo poder explicar eso, que el negativo y el positivo sin Dios es la misma cosa, no tienen diferencia. Y cuando yo entendí eso, porque recuerden, estoy hablando de lo que yo he vivido, lo que yo estoy comprendiendo, lo que Dios está haciendo en mi vida. En estos días se está mirando muchas tragedias por el hecho de que las personas deciden creer diferente a las personas que están en el poder. Entonces hasta los matan o los castigan o los torturan porque no creen como ellos piensan que es lo correcto. Por eso les aclaro que esto que estoy hablando es únicamente lo que yo creo y lo que yo estoy viviendo, lo que Dios me ha mostrado, no necesariamente lo que los demás tienen que creer. Simplemente estoy compartiendo mi testimonio. Bueno, volviendo a lo positivo y lo negativo, o lo negativo y lo positivo, que fuera de Dios es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque trayendo el ejemplo de la mariposa y del gusano, vamos a decir que el gusano, vamos a usar términos figurados, o sea, vamos a hablar en sentido figurado. Voy a hablar en sentido figurado. El gusano, vamos a decir que representa a una persona sin Dios. Vamos a decir que ese era yo cuando aún decía creer en Dios, pero no le creía a Dios. Entonces, como gusano o como persona separada de Dios, la naturaleza o el ambiente en que yo me desenvolvía era totalmente diferente al de ahorita. Por ejemplo, usando el ejemplo del gusano, el gusano en la gráfica que miré va arrastrando por las ramas, se hace muy curioso, se encoge y los estira, va arrastrándose por las ramas y no vuela, o sea, va arrastrándose, vive, vamos a decir que en lo más bajo de la superficie. O sea, si lo ponen en la tierra, pues se anda arrastrando en la tierra.
Y usando ese ejemplo en el humano, entonces el humano también, o sea, únicamente anda en la tierra, únicamente vive en base a lo que ve o a lo que está en la tierra, nada más. Entonces, en ese punto, positivo o negativo, igual da lo mismo porque está separado de Dios. Por eso digo que es positivo y negativo fuera de Dios o separado de Dios, es lo mismo, significa lo mismo, porque no importa qué tanto positivismo tenga, simplemente está desligado o está desconectado de Dios, no ha nacido de Dios aún, no tiene la naturaleza divina. Igual como el gusano se relaciona con el ambiente a su alrededor o con todo lo que puede ver o tocar en base a su naturaleza, en base a cómo vive, en base a su manera de caminar, que es arrastrarse, o manera de desenvolverse o de moverse de un lugar para otro es arrastrándose, porque su naturaleza no es diferente a lo que se mira. O sea, y digo que no es diferente a lo que se mira porque como personas somos un libro abierto. Podemos decir muchas cosas, pero nuestra vida manifiesta lo que verdaderamente somos. Aunque le queramos fingir o queramos cambiar lo que somos, nuestra vida con nuestros hechos manifiesta lo que verdaderamente somos. Así el gusano, no importa cuán positivo o cuán negativo sea, no cambia su estado natural de gusano. Luego, cuando pasa por ese proceso de transformación, de convertirse en mariposa, deja toda la cáscara, o sea, de adentro sale la mariposa, de adentro del gusano, como si fuera una semilla y como si la mariposa fuera una planta. Entonces todo eso que protegía o que cubría a lo que estaba adentro, que iba a salir, donde iba a salir la mariposa, ya se queda obsoleto, ya no sirve, ya eso funcionó o cumplió su función para lo que fue diseñado o creado, para que la mariposa estuviera adentro, como digamos, como en forma de semilla, pero era un gusano, digamos, pero como semilla que podía nacer la mariposa de adentro. Así los humanos estamos en el mundo, o yo estaba en el mundo, en forma de gusano, o sea, queriendo decir con naturaleza humana, como hija de Adán, pero después, al yo creerle a Dios y una serie más de cosas que es en base a recibir, permitirle a Dios que haga en mi vida, dejar que Dios me ame y etcétera, etcétera, entonces dejé de ser gusano para convertirme en una mariposa. O sea, me transformé de gusano, o más bien dicho, mi Padre, Dios, me transformó de ser un gusano a ser una mariposa, hablando en sentido figurado, claro. Entonces, como mariposa, la mariposa ya no se mueve como se movía el gusano. Entonces ahora la mariposa ya no dice positivo o dice negativo porque ya anda volando por los aires, o sea, ya no es su misma naturaleza que tenía antes como gusano. Y eso lo digo nada más para poder explicar cómo es que lo negativo y lo positivo sin Dios es lo mismo, porque está en una naturaleza, viviendo en una naturaleza sin Dios. Entonces no importa cuánto positivo tenga o cuánto positivo tuviera yo o cuánto positivo declarara, de todas maneras eso no me iba a hacer que me transformara en hija de Dios. O sea, eso no me iba a transformar. El tener mucho positivismo o el tener mucho negativismo no me iba a transformar en una hija de Dios. Por eso para mí, hoy lo estaba meditando en esta mañana, es lo mismo, fuera de Dios es lo mismo, y en Dios no existe el positivismo y el negativismo. Dios no es negativo y Dios no es positivo, Dios simplemente es Dios. Y la característica de Dios, de que Dios es que Él está completo, es que Él no necesita de andar positivo, positivo, positivo para que sucedan las cosas suceden porque simplemente Él es Dios y Él es el que creó todas las cosas. Entonces es como que Dios dijera, no, pues es que vamos a repetir 100 veces esto para que suceda. No necesita ser Dios porque Dios es Dios. Entonces ahora en esta nueva naturaleza que yo estoy viviendo como hija de Dios, no necesito ser positiva porque ya ha sido hecho. Como hija
y ya estoy una con Dios, ya soy una hija de Dios, ya soy coheredera con Cristo, ya soy, no sé, no encuentro más palabras para explicarles que en este estado no cabe ni lo negativo ni lo positivo. Porque si empiezo a decir, no, pues voy a decir 100 veces esto para que suceda, entonces no he creído a Dios, no le he creído, porque entonces estoy jugando al azar o a adivinar porque entonces no le he creído a Dios, porque si soy hija de Dios, entonces todo lo de Dios es mío, todo lo que Dios tiene está dispuesto para mí. Una gran diferencia que estaba yo comprendiendo esta mañana. Espero que les haya podido explicar, porque para mí es un tema bastante que no se entiende tan fácil, porque yo lo he tratado de explicar y no, pues me dicen, no, pero es que si todas las mañanas me levanto y me veo en el espejo y declaro que yo soy hija de Dios y que yo esto y que yo lo otro, y digo, bueno, el gusano, no importa cuántas veces declare que él es una mariposa, él no va a ser una mariposa hasta que no se transforme en mariposa, hasta que no salga de adentro, hasta que no pase por ese proceso de transformación, entonces va a ser mariposa. Entonces ya no tiene que estar declarando soy mariposa, sino que ya es una mariposa, ya cambió de un estado a otro estado. Y así yo como hija no necesito estar diciendo soy hija, o declarando positivo, porque ya estoy en el reino de Dios, ya estoy con Dios, ya estoy en la vida eterna. No necesito estar clamando a Dios que venga, porque Dios ya está dentro de mí, el Espíritu Santo ya está con mi espíritu. Bueno, es una total diferencia. Espero que no les haya confundido, que sí les haya podido explicar, porque la verdad que físicamente en persona me cuesta trabajo explicarlo y que me entiendan. Entonces dije, bueno, voy a hacer un video a ver si así lo puedo explicar un poquito mejor. Bueno, que la pasen bien y los miro en el siguiente video. Hasta pronto.